En una comunidad rural de Yucatán, los agricultores han cultivado durante muchos años una sola variedad de maíz, confiando en su buen rendimiento. Sin embargo, recientemente apareció un hongo que comenzó a afectar gravemente las hojas de las plantas, reduciendo la producción. La mayoría de los cultivos se ven dañados, pero de manera sorprendente, algunas plantas logran resistir y mantenerse sanas. Esta situación genera una pregunta importante. Si todas las plantas parecen iguales, ¿por qué algunas sobreviven y otras no? Para entenderlo, es necesario analizar lo que ocurre desde el nivel más básico de la vida, el ADN. El ADN es la molécula que contiene toda la información genética de los seres vivos. Se encuentra en el núcleo de las células y está organizado en estructuras llamadas genes. Cada gen tiene instrucciones específicas para producir proteínas, que son esenciales para el funcionamiento del organismo. Estas proteínas determinan características como el crecimiento, la forma, el color y también la capacidad de responder ante enfermedades. En el caso del maíz, algunas plantas tienen genes que les permiten producir proteínas que las ayudan a defenderse del hongo, mientras que otras no cuentan con esta ventaja genética. El proceso mediante el cual la información del ADN se convierte en proteínas se conoce como expresión genética. Este proceso sigue una secuencia clara: ADN, ARN mensajero, proteína. Primero, el ADN se copia en una molécula llamada ARN mensajero, que transporta la información fuera del núcleo. Luego, este ARN es utilizado por la célula para fabricar proteínas. Estas proteínas cumplen funciones específicas, como proteger a la planta contra infecciones. Por eso, cualquier cambio en el ADN puede influir directamente en las características y capacidades del organismo. Las mutaciones son cambios que ocurren en la secuencia del ADN. Estas pueden suceder de forma natural o por factores del ambiente. Algunas mutaciones no tienen efecto, pero otras pueden alterar la forma en que se producen las proteínas. En ciertos casos, estos cambios pueden resultar beneficiosos. Por ejemplo, una mutación podría permitir que una proteína funcione mejor contra el hongo, haciendo que la planta sea más resistente. Así, aunque la mayoría de las plantas sean vulnerables, unas pocas pueden tener mutaciones que les den ventaja para sobrevivir. La variabilidad genética, es decir, las diferencias entre los individuos de una misma especie, se genera principalmente durante la reproducción sexual. En este proceso ocurre la meiosis, donde se forman los gametos. Durante la meiosis suceden fenómenos como la recombinación genética y la segregación independiente, que mezclan la información genética de los padres. Esto produce nuevas combinaciones de genes en cada generación. Gracias a esta variabilidad, algunas plantas pueden tener características distintas, como una mayor resistencia a enfermedades. Sin embargo, en el caso del monocultivo, se siembra una sola variedad de maíz, lo que reduce considerablemente la diversidad genética. Esto significa que casi todas las plantas tienen características muy similares. Aunque esto puede facilitar el cultivo, también representa un riesgo, ya que si aparece una enfermedad como el hongo, la mayoría de las plantas será susceptible. La falta de variabilidad genética limita las posibilidades de que existan individuos con características que les permitan resistir, lo que explica por qué solo unas pocas plantas sobreviven. La herencia genética explica cómo se transmiten los rasgos de una generación a otra. Los genes se heredan en pares, uno de cada progenitor. Por ejemplo, si usamos la letra R para representar resistencia al hongo y R para susceptibilidad, las combinaciones RR y RR darán plantas resistentes, mientras que RR será vulnerable. Esto permite entender por qué algunas plantas tienen la capacidad de resistir, ya que han heredado al menos un gen favorable. Estos patrones de herencia están explicados por las leyes de Mendel. La ley de la segregación establece que los alelos se separan al formarse los gametos, mientras que la ley de la dominancia indica que un alelo puede expresarse sobre otro. En este caso, el alelo de resistencia domina sobre el de susceptibilidad. Esto significa que una planta puede ser resistente incluso si solo tiene una copia del gen favorable, lo que aumenta la probabilidad de supervivencia en presencia del hongo. La selección natural es el proceso mediante el cual los organismos mejor adaptados al ambiente tienen mayores probabilidades de sobrevivir y reproducirse. En este caso, las plantas resistentes al hongo sobreviven más tiempo y producen más descendencia.
Como resultado, sus genes se transmiten a la siguiente generación. Con el paso del tiempo, estos genes se vuelven más comunes en la población, aumentando la resistencia general del cultivo. Este cambio en las características de una población a lo largo del tiempo se conoce como evolución. La evolución ocurre gracias a la interacción entre mutaciones, variabilidad genética, herencia y selección natural. En el caso del maíz, las plantas resistentes existen debido a su información genética. Por eso, es fundamental mantener la diversidad genética en los cultivos, ya que esto permite enfrentar enfermedades y adaptarse a nuevos desafíos. Factores como la humedad, la temperatura y el suelo también influyen en la supervivencia del maíz. La interacción entre el ambiente y los genes se conoce como expresión fenotípica. Las características visibles no dependen solo del ADN, sino también del entorno. En el maíz, una planta con genes de resistencia puede no expresar esa ventaja si el ambiente es extremadamente desfavorable. Genética y entorno interactúan constantemente, asegurando la supervivencia y la producción a largo plazo. La diversidad genética no solo ayuda a resistir enfermedades, sino que también permite adaptarse a cambios en el clima, nuevas plagas o variaciones en el suelo. Cuanta mayor diversidad exista en una población, mayores serán las probabilidades de que algunos individuos posean características útiles para sobrevivir. Esto convierte a la variabilidad genética en un elemento clave para la estabilidad de los ecosistemas agrícolas. Una estrategia para evitar los problemas del monocultivo es la rotación de cultivos. Esta práctica consiste en alternar diferentes tipos de plantas en un mismo terreno a lo largo del tiempo. Al hacerlo, se reduce la acumulación de patógenos específicos y se mejora la salud del suelo. Además, promueve una mayor diversidad biológica, lo que disminuye el riesgo de pérdidas masivas por enfermedades. Otra estrategia importante es el uso de variedades de maíz genéticamente distintas. Al sembrar diferentes tipos de maíz en una misma área, se incrementa la diversidad genética del cultivo. Esto significa que, ante una enfermedad, no todas las plantas reaccionarán igual, y algunas podrán resistir, evitando que la producción se pierda completamente. La selección artificial también juega un papel importante. A diferencia de la selección natural, en este caso los seres humanos eligen qué plantas reproducir, basándose en características deseables como la resistencia a enfermedades o el rendimiento. Con el tiempo, esto permite desarrollar variedades más fuertes, aunque es importante mantener la diversidad para evitar nuevos riesgos. La biotecnología es otra herramienta que puede ayudar. A través de técnicas modernas, los científicos pueden identificar genes de resistencia y utilizarlos para mejorar los cultivos. Esto puede acelerar el proceso de adaptación, aunque también requiere un uso responsable para no reducir la diversidad genética, ni afectar el equilibrio natural. Es importante entender que la evolución no ocurre de un día para otro. Es un proceso gradual que toma muchas generaciones. Sin embargo, cuando las condiciones cambian rápidamente, como con la aparición de un hongo, la selección natural actúa de inmediato sobre las variaciones existentes en la población. El caso del maíz en Yucatán es un ejemplo claro de cómo los conceptos de genética y evolución están presentes en la vida cotidiana. Lo que ocurre a nivel microscópico como cambios en el ADN tiene consecuencias visibles en la agricultura, la economía y la alimentación de las comunidades. En conclusión, comprender la relación entre ADN, variabilidad genética, herencia y evolución permite tomar mejores decisiones en la agricultura. Mantener la diversidad genética no solo protege los cultivos, sino que también asegura la producción de alimentos en el futuro. La ciencia demuestra que la adaptación es clave para la supervivencia,